Este video no es una noticia, esto no es una curiosidad viral, tampoco es un simple error profético. Este video es una confrontación directa. Sí, contra un profeta que ha generado daño a muchas personas. Porque cuando alguien dice hablar en nombre de Dios, cuando mueve personas con miedo, cuando les hace vender todo, cuando recolecta dinero, cuando fija fechas, cuando anuncia juicio y falla, ya no estamos ante una ingenuidad, estamos ante una falsa profecía. Y la Biblia no es neutral frente a estos casos, y yo tampoco. Evo Noah, más conocido como el nuevo o el Noé moderno, no es un símbolo, no es una metáfora, no es un caso interesante. Es un hombre que afirmó públicamente que Dios le había hablado y que el mundo sería destruido nuevamente por agua, en una fecha específica. De esto ya hablamos, dimos la noticia hace unos cuantos días. Esta persona afirma una fecha específica, construyó arcas, pidió dinero, movilizó personas y generó miedo, basándose en una enseñanza, una profecía apocalíptica. Todo iba a ser destruido. Pero eso no es fe, eso no es autoridad, eso es manipulación. Aquí voy a ser claro desde el inicio. Cuando alguien habla en nombre de Dios y falla, no merece una comprensión pastoral, merece evaluación bíblica. Yo sé que muchas personas van a decir, Brian, te falta amor, no tienes misericordia, pero es que esto es un tema totalmente distinto. Aquí hay personas que literalmente lo perdieron todo. Todo por una profecía de un hombre que utilizó el temor de las personas, el desespero de las personas para lucrarse. Recordemos un poco de qué fue lo que sucedió. Esta persona afirmó que el 25 de diciembre iba a caer un diluvio global y que solamente las personas que estuvieran en sus barcas se salvarían. Pero el 25 de diciembre llegó. Sí, de este diciembre, del 2025. Llegó el 25 de diciembre. Pero ¿saben qué no llegó? No llegó el diluvio. No hubo juicio global, no hubo señales, no hubo cumplimiento de esta profecía. Y realmente yo sabía que no iba a suceder, porque si hubiese sido así, Dios dejaría de ser Dios, porque hubiese roto sus promesas y el sacrificio de Jesús no hubiese valido para nada. Por eso estaba 100% seguro de que nada iba a pasar. Estaba esperando para poder hacer este video. Y ustedes dirán, Brian, pero ya ha pasado tiempo, ¿y por qué esperaste hasta ahorita para publicarlo? Sencillamente porque sabía que podían poner una excusa de, Brian, es que empezaba el 25 de diciembre, pero había que esperar unos días a que el mundo se inundara. Yo quería precisamente eso, hablar desde la inundación. No, es broma. Yo realmente sabía que nada iba a pasar, pero analicemos las implicaciones que esto tiene. Luego de que nada de eso se cumplió, surge la típica excusa del falso profeta, y es Dios dio más tiempo. Ese argumento no es nuevo, es muy antiguo y claramente aparece siempre después de un fracaso, de un impostor que establece fechas. Ya hemos hablado de Elegidos 17-18, que inmediatamente después de su fallo estableció una nueva fecha meses después y luego de eso una nueva fecha. Y así hacen para tratar de convencer a las personas de sus falsas enseñanzas, de sus supuestas profecías, como si la palabra de Dios no fuera suficiente. Y ellos usarán un versículo bíblico que malinterpretarán, usarán a la ligera, torcerán si es necesario, incluso doctrinas fundamentales, como en el caso de el gran chasco. Pero es así. En la Biblia verdaderamente se permite que los profetas fallen. Realmente no. Los profetas verdaderos no necesitan de explicaciones posteriores, argumentos, ni fundamentarse en posibles aspectos que cambiaron la decisión de Dios. La escritura es brutalmente clara ante esto. Dice Deuteronomio capítulo 18, verso 22, cuando un profeta hable en el nombre del Señor,
si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Y es precisamente por eso que yo sabía por qué no se iba a cumplir y por qué realmente no es una enseñanza bíblica. Por aquí le dejaremos una tarjetica para que usted pueda ver ese video donde explicamos qué implicaría un nuevo diluvio. Pero es claro que la Biblia no habla, no dice que se espera una reinterpretación, no dice, ay, dale otra oportunidad al profeta falso. No, dice ese mensaje no vino de Dios. Y era una de las cosas que reflexionábamos. ¿Quién le dio esa profecía? ¿Qué espíritu? ¿Fue de él? ¿Fue de Satanás? ¿Fue de su malvado corazón? Porque muchas personas lo perdieron todo, pero Evo Noah se llenó de mucho dinero. Y no es nada nuevo. La Biblia dice que se levantarían falsos cristos, que habrían falsos profetas, que harían mercadería de las personas. Muchos se muestran como pastores, cuidan al pueblo de Dios, pero realmente son solo trasquiladores. Y Evo Noah es un falso profeta que se aprovechó del temor de las personas para llenar sus bolsillos de dinero. Y aquí es donde esto se vuelve mucho más serio, donde el asunto toma una importancia muy relevante. Personas vendieron sus bienes, personas dejaron trabajos, personas entregaron dinero, no por avaricia, no por maldad, sino porque confiaron en alguien que dijo hablar en nombre de Dios. Y vuelvo y digo, estos falsos profetas que ya he mencionado respecto a la venida de Jesús, nuevos diluvios, siempre es lo mismo. Los únicos afectados son los que creen realmente en las falsas enseñanzas de estas personas. Incluso aquellos que dicen, posterior a evidenciarse que era falsa la profecía, que intentan tener misericordia y simplemente seguir creyendo en aquel que los está explotando emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, económicamente y de muchas maneras. Es algo triste, pero sucede. Y cuando pues la profecía falló, ellos quedaron con las consecuencias, mientras el profeta sigue hablando. Y esto es importante señalarlo. El falso profeta nunca paga el precio de su error, lo pagan sus seguidores. Eso no es accidental, es un patrón claro que siempre se presenta una y otra vez. Solamente por hacer un pequeño recordatorio, y es que Evo Noah ignoró algo muy importante, pero no solamente es un error, realmente tiene una implicación completa en la fe, en la doctrina bíblica, atenta contra el carácter de Dios, porque después del primer diluvio, Dios hizo una promesa explícita en Génesis capítulo 9, verso 11, donde dice que Él mismo establecía un pacto con la humanidad, incluso con la creación, donde nunca más volvería a exterminar toda carne por las aguas de un diluvio. Y de hecho dice específicamente, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es totalmente claro para nosotros lo que la Biblia enseña. ¿Por qué? Porque Dios en estas palabras que dice a Noé no es un acto simbólico, no es algo que dependa de un cumplimiento condicional. No, es un pacto que Dios establece. Un pacto fijo que dice nunca más habrá un diluvio para destruir la tierra. Entonces cuando alguien dice que habrá un nuevo diluvio, no está anunciando un juicio, está diciendo implícitamente que Dios falla, que Dios no es confiable, que Dios incumple sus promesas. Y eso es blasfemia teológica. Aunque se disfrace de espiritualidad, aunque se vista con pieles de animales, eso no es real, eso no es verdad. Y aquí la incoherencia es más y más y más profunda. Si Dios ya juzgó el pecado en Cristo, si la ira fue satisfecha en la cruz, si la redención fue consumada, ¿qué sentido tendría un nuevo juicio global por agua? La escritura misma nos recuerda las palabras de Jesús al morir en la cruz. Y es, consumado es, que quiere decir, la deuda ha sido pagada. Jesús, estando en la cruz antes de morir, no dice, casi lo pagué todo, o estuve muy cerca de saldar la deuda. No dice, solo falta una catástrofe mundial. No, el Evangelio no necesita refuerzos proféticos.
El Evangelio es suficiente. Y sé que pueden decir, uy, Brian, tú eres una persona que no tiene amor, que no tiene misericordia. Y es que esto no es contra Evo Noah. Claramente pecó y tiene que arrepentirse. Y desde este canal llamamos al arrepentimiento a Evo Noah. Pero el problema es que Evo Noah es simplemente un síntoma. El problema es una generación que ya no confía en las escrituras, que no conoce las escrituras y aún así se creen con el derecho de desconfiar de ellas. Pero confían ciegamente en experiencias personales. Simplemente ponen su fe en espectáculos. Quiero que entendamos que toda la escritura es suficiente. Pablo le enseña eso a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3. Le dice, toda la escritura es suficiente y lo expresa y dice para qué es útil y cómo puede cumplir el propósito de perfeccionar al hombre de Dios. Y ese es el tema, la Biblia es suficiente, nosotros necesitamos conocer las escrituras. Recuerdo las palabras que mencionábamos en aquel video, parafraseando a W. Tozer, un conocimiento superficial de la escritura produce un cristianismo superficial, sin Biblia, sin teología. Nuestra fe siempre va a ser superficial y nos dejaremos llevar por cualquier viento de doctrina. Cualquier cosa que parezca espiritual, la vamos a aceptar. Y por eso yo hacía ese video de las implicaciones que tendría que Dios se inventase un nuevo diluvio. Cuando una persona dice, Dios me reveló algo que la Biblia no dice, lo que está diciendo es, la Biblia no basta. Y eso es el inicio de toda herejía. ¿Por qué? Porque la Biblia es un reflejo del carácter de Dios. Y el carácter de Dios no está incompleto. El carácter de Dios está presente en toda la escritura. Y nosotros debemos descansar en la suficiencia de la palabra del Señor. Y voy a decirlo sin rodeos. Evo Noah no es un profeta valiente. Realmente es un falso profeta. Es un mercader de la fe. Es un trasquilador de las ovejas. No fue una voz incómoda para el sistema. Fue una voz irresponsable para los creyentes. Fue una voz de manipulación y simplemente una persona que se aprovechó de los creyentes. Y la iglesia no debe protegerlo con silencio. La escritura es clara. Por sus frutos los conocerán. El fruto fue miedo, el fruto fue pérdida, el fruto fue confusión. Ese fruto no proviene de Dios. Y tal vez habrán personas que dirán, Brian, pero es que yo no sabía esto que me estás diciendo. Sí, puede que sea así, pero tú tienes la responsabilidad como creyente de leer la Biblia. Jesús mismo, en Mateo capítulo 24, verso 4 nos dijo, tengan cuidado de que nadie los engañe, porque habrá falsos cristos. Y no dijo, miren que nadie los persiga. No, porque la persecución en sí mismo no es un problema, pero el engaño, donde te hacen dudar de Dios, de su carácter, de quién es Él, es ahí el problema. Dios dijo, engaño, cuídense del engaño. Y miren, en este cierre de año y comienzo del próximo, el engaño no vendrá vestido de ateísmo, sino de espiritualidad intensa. El problema de la fe cristiana nunca será el ateísmo, porque el ateísmo simplemente es una oportunidad de presentar a Dios. El problema es cuando cualquier viento de doctrina, cualquier tipo de espiritualidad es válido y simplemente moldeamos, como el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces y posterior. Simplemente metemos a Dios en nuestra religión, pero no obedecemos y seguimos a Dios. No convertimos a Dios en el centro de nuestro ser, sino que Él se convierte en una parte más, en un objeto más, en un elemento más de la espiritualidad que yo me he inventado, donde cabe la nueva era, donde caben los movimientos espirituales, movimientos de ocultismo y cualquier tipo de cosa que se llame espiritualidad, donde puedo establecer fechas, determinar a base de sueños y de experiencias personales, de visiones, y simplemente hacerlo válido con decir Dios me dijo. Ese es el problema. No debe fundamentarse en nuestra fe en eso. Hay que decirlo sin rodeos. Los falsos profetas no son ingenuos. No son personas que simplemente se equivocan. Son personas peligrosas. Y mientras algunos siguen inventando mensajes, conviene recordar algo especial, algo esencial, algo fundamental para nosotros como creyentes. Y es que Dios no necesita nuevas revelaciones.
pues la revelación única y suficiente es la de la Biblia. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es leerla y entenderla en su contexto, para conocer a profundidad lo que Dios quiere de nosotros. Por mi parte, no es nada más. Nos veremos en un próximo video confiando en el Señor y que Dios les bendiga.